Los otros días se armó un revuelo con algo que dijo ella en una radio colega. Dijo que primero que los sueldos tienen que partir de los 500.000 pesos, mínimo 500.000 pesos. Claro. Todo el mundo firma al pie, pero hacen cadena de oración. Pero por otro lado después dijo, vamos, si tenés 100 empleados, tenés una cuenta en Delaware. Un bolón que se armó. Buen mediodía, Manuela Castañeira, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Luis, Sandra? Muy buenos días, muchas gracias por el llamado. Y bueno, si son por esos temas, feliz de armar bolonqui en la campaña, que así sea, que se hable de lo importante, ¿no? Del salario, de quién tiene recursos en la Argentina, cómo redistribuirlos. Así que, bueno, muy contenta de ser parte de esta campaña que busca eso, Luis, girar el debate hacia la izquierda, que se arme bolonqui por discutir del salario y no por las otras cosas de que los monstruos de los partidos tradicionales y no tan tradicionales están diciendo. A mí me parece interesante que hayas incluido este tópico. ¿Por qué? Porque es verdad lo que decís. En la agenda parece de los partidos políticos está, primero que nada, como un espíritu punitivo, ¿no? Hablar de, qué sé yo, Juntos por el Cambio habla de orden como una forma restrictiva y en una forma de consideración de los derechos del otro y de subsanar o de resolver esos problemas, ¿no? Re importante lo que señalás, y creo que las discusiones están vinculadas. El tema del salario, los problemas importantes y el debate sobre la protesta social. Son como dos caras de una misma moneda. En relación a nuestra campaña y la discusión sobre el salario mínimo vital y móvil que parta de los 500.000 pesos, es para que en la campaña figure una problemática que por ahí en la agenda de los partidos está menos, por supuesto, porque están imponiendo y pensando un ajuste brutal, pero que en la sociedad es una cosa que se vive y respira. Por ejemplo, uno de los dramas que hay hoy, que la gente necesita cada uno un salario de 500.000, pero tiene 2, 3, hasta 4 trabajos para llegar a ese salario. Me llenan de mensajes contándome situaciones del sistema de salud, cuántos trabajos tienen. Los propios colegas periodistas que nos deben estar escuchando también lo saben, que tienen más de un trabajo para tener un salario digno. Yo lo veo también en la universidad que trabajo, que hay compañeros y compañeras que tienen un segundo empleo para poder pagar esa deuda o ese plan de pagos de ese coche, o cosas que no son bienes de lujo. Ahora, pará, un punto ahí. Vida cotidiana. Punto ahí, porque esta mañana hablé con Graciela Camaño, a la que respeto muchísimo, y hablando de la ley de alquileres, lo que ella me dice es, tengamos en cuenta, más allá de que es una situación muy problemática, que también es una situación de coyuntura, sin saber cuándo termina, pero de coyuntura económica, porque por más que reordenes hoy en 500.000 un sueldo, si después se mandan un envión los productores de alimentos o el costo de vida de un 200%, esa cifra también queda ridícula en el tiempo. Bueno, efectivamente, vos te acordás, en la campaña anterior yo hablaba de 100.000 y ahora saltamos a 500.000, nosotros decimos 500.000 indexado por la inflación mensualmente. Claro. Y además, esta medida es parte de un programa económico que nosotros estamos presentando en la campaña, después más tarde te lo voy a hacer llegar, que tiene 7 medidas anticapitalistas, le decimos. El programa que es una mirada distinta de cómo salir de la crisis. Y uno de esos puntos tiene que ver con el control de precios a las grandes cadenas. Por ejemplo, 6 cadenas supermercadistas y 20 empresas de la alimentación son las que ponen los precios en Argentina. No necesitas tanta estructura, necesitas fuerza política, necesitas decretos, necesitas leyes para controlar la corrida. Punto ahí, porque ayer me llegó la última inspección dentro de 2 maximercados, puntualmente que hacían acopio de aceite en uno de los casos. Luego uno ve la cantidad de multas, ya van arriba de 3.000 multas a supermercados grandes, pequeños, medianos y maximercados. Digo, hay un control dentro de lo que fue un desvanecido Instituto de Inspectores de la Secretaría de Comercio, lo volvieron a fortalecer con más integrantes, pero por más que firmen el acuerdo, luego no lo cumplen. Entonces, ¿qué haces? ¿Cerrás la fábrica? ¿Le incautás la mercadería? Para mí hay que hacerlo bajo apercibimiento penal, porque no se puede seguir jugando con la alimentación de la sociedad argentina en un momento donde 6 de cada 10 chicos, pero 7 de cada 10 en la provincia de Buenos Aires están debajo de la línea de pobreza. Estamos hablando de la comida. Y el problema es que están discutiendo mano dura para los trabajadores que reclaman por salario para llegar a fin de mes, pero no para los empresarios que cometen ilegalidades, que les sale más barato pagar una multa que... ¿Por qué? Porque la inflación es tal negocio para ellos y nadie los controla, como Vicentín, hacen lo que quieren, la fugan, revientan la empresa, la fugan por Paraguay y no hay ningún tipo de control.
Tiene que haber control bajo el procedimiento penal a los sectores empresarios. Y esa es mi mirada de la cuestión, porque hay tal avasallamiento de los derechos de las mayorías sociales, y este gobierno ha sido tan tibio con los poderosos, y ahí el ejemplo de vuelta de Vicentín, que efectivamente creo que hay que tener otra mirada en relación a los que más tienen en la Argentina. Y ahí es parte de una serie de todas estas medidas que yo te comentaba, porque esos sectores, por ejemplo, también hacen negocios con la subfacturación de importaciones y sobrefacturación de exportaciones. Compran al dólar oficial más barato, pero venden al blue. ¿Dónde está esa diferencia? Fugada. Entonces, todo lo que están produciendo los trabajadores en la Argentina está fuera del país. Con la medida de los 500.000 pesos, ahí ejercemos también soberanía, porque ese dinero sale de las ganancias y en vez de estar en una cuenta en Delaware, queda en el salario del argentino, del trabajador, queda en el mercado interno, porque ese lo va a gastar en comida, lo va a gastar en ropa, lo va a gastar en el comercio de cercanía, lo va a gastar en la verdadera pyme, no en esa pyme que yo decía. Todo este revuelo se armó porque hay un montón de medianas empresas y grandes empresas que detrás de lo más sentido, que es el pequeño comercio o el microcomercio, que ahí hay que separar la mediana de la micro y de la pequeña en serio, se esconden detrás de eso para evadir, para no pagar salarios, para contratar en negro, fuera de convenio y demás. Ese dinero queda en la Argentina, queda en el pequeño comercio de cercanía, queda en la construcción de vivienda, no en la especulación de Puerto Madero, porque ese trabajador de la provincia, de la interior, de donde sea, se hace su casa con ese dinero. Ahora, entonces Manuela, es un plan de salida económica también. Manuela, ¿cómo te va? Sandra y Helga soy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te imaginás vos a los empresarios que están subiendo el precio de los alimentos, por ejemplo, o que nos están cobrando por internet o por telefonía una barbaridad, o las prepagas que aumentan también una barbaridad, pagando ese salario? Porque yo recuerdo dos temas que se discutieron hace poco, hace un par de años, durante la pandemia, incluso mundialmente: el salario básico universal y la semana laboral de 4 días, que eran un modo de evitar que pase lo que está pasando, que en una economía en crecimiento y donde hay empleo, los salarios son tan bajos que, como vos bien describiste, hay muchos trabajadores que tienen que tener 2 y hasta 3 empleos, y entonces los derechos laborales no existen, porque Exacto. Se trabaja una cantidad de horas impresionante, la gente se enferma, bueno, una cantidad de cosas. Salario, te cuento que me reimagino un salario mínimo de 500.000 pesos, porque además en esta campaña, en mi militancia cotidiana, sí, hace muy poquito estuve en el neumático, en la puerta, charlando con los trabajadores, y me contaban que haciendo horas extras, o sea, trabajando 12 horas de lunes a lunes, incluido los francos, llegan a los 500.000. Es decir, que hay empresas que están en condiciones, su producción, de pagar esos salarios, pero para pagártelo te quieren esclavizado. Claro, y encima, perdón, estás hablando de un gremio. Estás hablando de un gremio, perdón, estás hablando de un gremio que también, gracias a sus representantes, han logrado no uno, sino 2 bonos de arriba de 700.000 pesos más allá del sueldo. Un gremio que lucha. Claro, no, por eso lo digo a favor, Una tensión totalmente enorme, exactamente. Pero llegan, ¿qué quiere decir? Y es una patronal que dice, no, que yo me voy a fundir, no sé qué. ¿Qué hace negoción? Que la tiene, pero que es impresionante. Y justo te estoy poniendo una que es más multilatina. Después, las autopartistas en Argentina pagan un salario de $500, pero en otros países la misma empresa paga de 1.500. ¿Por qué? ¿Cómo es? Bueno, eso es político. Eso es negocio de la inflación y un gobierno que se lo permite. Y están queriendo instalar esa discusión que a vos te preocupaba mucho, Luis, y está muy bien, de la protesta social. Ellos le dicen el piquete. Lo que les preocupa es el derecho a huelga. Claro. Porque ese spot de la reta lo que tiene es la imagen del neumático luchando. Eso es el derecho a huelga. Entonces, ¿qué quieren? Salarios de miseria y recortes de las libertades democráticas para poder imponer ese ajuste. ¿Y qué pasa cuando lees a Patricia Bullrich en Twitter, que dice abiertamente, ya sin ninguna vuelta, esto conmigo se acaba, el piquete conmigo no dice cómo, pero se acaba? No dice cómo. Bueno. Yo creo que están agitando un discurso de derecha, y además ahí hay que poner todas las alertas, porque yo te recuerdo, nosotros estamos en un país donde el año pasado un intento de magnicidio, intentaron asesinar a una expresidenta, actual vicepresidenta. Yo estuve en la calle en esa marcha, la única de la oposición por izquierda. Todo el mundo sabe que soy
que no soy kirchnerista, que soy hipercrítica, y estuve en la calle en contra de los intentos de ataque a las libertades democráticas y de la vida de Cristina Fernández de Kirchner en particular y los derechos de todo el mundo. Y Juntos por el Cambio no dijo nada sobre ese tema. Y sigue sin decir. No, digo, a ver, nobleza obliga. Entonces, eso es un peligro. No, nobleza obliga. De las libertades democráticas. Está bien, Manuela, déjame aclarar porque si no, de verdad estoy incumpliendo yo mi función. Integrante de Juntos por el Cambio, tanto en el Congreso de la Nación, el mismo día se manifestaron en contra de este hecho y luego en redes sociales, la inmensa mayoría, menos Patricia Bullrich, menos Javier Milei. Sí, pero lo cuestionaron. Después lo cuestionaron. A la calle no fue ninguno, que era el lugar donde se concentró la gente y no fue una marcha kirchnerista. Yo estaba lleno de sindicatos. Sí, después empezaron a decir, son tres loquitos sueltos que se les ocurrió una trasnoche. Estuvo la discusión de si daban quórum o no en el Congreso, le quitaron todo el peso y fue hiperformal. No estuvieron hasta el final dando cuenta del problema, eso es objetivo, no estuvieron hasta el final dando cuenta de la magnitud de lo que había pasado.